Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos las lesiones obstructivas renales en su primera parte. Comenzamos. Bueno, en lo que refiere a lesiones obstructivas renales, nosotros debemos hablar específicamente de lo que es la urolitiasis. La urolitiasis, como su nombre lo indica, es un apartado de la urología que estudia el origen de los cálculos en el aparato excretor urinario y también la morbilidad que este proceso origina y su tratamiento. Podremos ver que el significado de la palabra urolitiasis, lito es piedra y uro significaría que es la presencia en realidad de litos en lo que es el sistema urinario, ¿no? En este caso, como podemos observar en el gráfico, podemos ver que estos litos que se formarían prácticamente en lo que sería la pelvis renal y a nivel de los glomérulos por acumulación de sustratos y precipitación de cristales, estos podrían por descenso ubicarse tanto en el uréter como hasta incluso poder encontrarse en la vejiga. En cuanto a los antecedentes, podríamos ver que este tipo de patología fue conocida desde la más remota antigüedad. Es decir, que hace mucho tiempo atrás, ya desde la cultura egipcia, se conocía esta patología renal. También vemos que había tratamientos que están expresados en la literatura en cuanto a historia, sobre todo basados en la medicina hindú, griega y árabe para tratar estos cuadros. Sin embargo, sus primeras descripciones de composición de los cálculos urinarios fueron hechas por Schell y Bergman en el siglo XVIII. En cuanto a la incidencia, veremos que estas lesiones obstructivas renales pueden afectar del 1 al 2% de la población en países occidentales. Podemos encontrar que también constituye el 20% de las consultas en urología y también hasta el 5% de todas las urgencias en cuanto se refiere a urgencias renales. También veremos que existe un alto porcentaje de recidivas, lo que quiere decir que estos pacientes podrían llegar a presentar en algún momento cuadros de recaída en un porcentaje del 50% después de un tratamiento, de haber finalizado su tratamiento y después de haber pasado 5 años y hasta en el 70% de los casos a los 10 años de haber sido tratado de este cuadro. Veremos que la incidencia se encuentra triplicada, sí, se ha triplicado en los últimos 50 años debido a que, bueno, los factores ambientales han incidido en este factor. Veremos también que la herencia familiar juega un papel muy importante en cuanto a la incidencia y la presentación de lesiones obstructivas, ya que en el 25% de los casos reportados de urolitiasis se debe a este proceso, ¿no?, de que tengan una relación de herencia congénita. En cuanto a epidemiología, veremos que la aparición de la litiasis existe sí una serie de factores determinantes, los cuales podríamos y vamos a estudiar, que son los factores extrínsecos y los factores intrínsecos al individuo. Veremos que los factores intrínsecos y dentro de los cuales nosotros podemos ver que el sexo o género, que es esta patología suele ser más frecuente en el sexo masculino. También la edad, pico de presentación de esta patología suele ser entre los 20 a 50 años. La raza es, bueno, son más afectados los de raza blanca, siendo menos afectados los negros y los indios. Y en cuanto al factor genético, que habíamos dicho que representa un 25% de los casos, también se puede estar relacionado con un defecto poligénico que originaría un proceso de litiasis úrica, litiasis santínica, litiasis de cistina.
En cuanto a los factores extrínsecos, nosotros veremos que hay un factor geográfico estacional influyendo en este proceso y también un factor alimenticio que está relacionado con el aumento de ingesta de proteínas, lo que hace que se origine más oxalato de cálcico en el paciente, aumento de ingesta de carbohidratos que hace que se originen litiasis cálcicas, aumento de ingesta de calcio, también, bueno, la ingesta de cítricos puede llegar a disminuir la litiasis y la ingesta hídrica también influirá en este proceso. Bueno, en cuanto a la litiasis renal y su fisiopatología, veremos también que estas lesiones obstructivas renales podemos, digamos, llegarles a conocer como litiasis renal o urolitiasis o nefrolitiasis, que son enfermedades causadas por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones y de las vías urinarias, en este caso los uréteres y la vejiga. Y en cuanto a la formación de los cálculos, puede suceder cuando la concentración de los componentes de la orina puede alcanzar niveles de sobresaturación en el que es imposible que estos sustratos se solubilicen. Su solubilización, sufren un proceso de solubilización y estos cristales se precipiten y llegan a formar cálculos. Veremos que en cuanto al proceso de litogénesis, vamos a ver que puede ser debido sí, a una serie de factores aislados o conjuntos, pudiéndose asociar tal vez factores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Y ver también que el origen, digamos, de la litiasis puede estar condicionado a un proceso de precipitación donde los solutos disueltos y en este caso sales se mezclen con las sales litógenas, ¿no? Y esto por los procesos de sobresaturación y alteraciones de la metastabilidad. Bueno, vamos a ver que la litogénesis en estos casos, bueno, en cuanto a la formación de cálculos, veremos dos procesos influyendo en la precipitación cristalina. Entre los procesos que influyen en la precipitación cristalina será que los factores aumentarán en cuanto a la concentración de solutos y también influirá los factores que modifican la metastabilidad, lo que hace que estos cristales, o sea, la precipitación cristalina, primero los cristales sufren un proceso de nucleación y después estos se fusionarán teniendo un proceso de agregación cristalina y lo que hace que se compacta y forme el cálculo. En cuanto a los tipos de cálculos y su composición, veremos que en estos cálculos tendrán un gran porcentaje, la mayoría del cálculo tiene un componente cristalino y también podrían tener y tienen en su composición una matriz orgánica de mucoproteínas, ¿no? Que representa el 2 al 5% de los casos. Generalmente los cálculos van a estar constituidos por más elemento cristalino y vamos a ver que este es el principal componente de los cálculos, ¿no? En cuanto a la composición química de los cálculos, veremos que los cálculos cálcicos representan el 75 al 85% de estos, representados por el oxalato de calcio o oxalato cálcico, y en segunda instancia por fosfato de calcio. Veremos que también entre las composiciones químicas que nosotros encontraremos en los cálculos, veremos que también están compuestos de fosfato amónico magnésico o conocido como estruita, que representa un 10 al 20% de los casos, también formados por fosfato de cálcico en el 10% de los casos, también por cristales úricos en el 5% de los casos, por cistina en el 1% de los casos, y en casos raros también podrían formarse cálculos compuestos de santina, sílice, sulfamidas, triamterene e indinavir, en el caso de que los pacientes estén recibiendo este antirretroviral como tratamiento. Bueno, aquí observamos diferentes imágenes que muestran en sí la composición cristalina de los cálculos, donde estamos viendo específicamente que el cálculo habíamos dicho que tiene una mayor composición que se presenta en realidad en una mayor parte. En todos los casos se tiene una composición de oxalato cálcico en sus dos formas, ¿no? De hidratado y monohidratado.
Bueno, en cuanto al proceso de hipercalciuria, nosotros tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la etiopatogenia que hipercalciuria se define como la eliminación de calcio en orina de 250 a 300 miligramos en 24 horas. En cuanto a los procesos que pueden originar la hipercalciuria, tenemos que podrían ser un proceso absortiva y de origen digestivo, un proceso resortiva o de origen óseo y un proceso excretor o de origen renal. Vamos a ver que la hipercalciuria absortiva puede ser que varíe con el tiempo y con la alimentación, y esto dependerá del aporte excesivo de calcio, ya pudiendo ser por leche, alcalinos, régimen rico en calcio, y una hiperabsorción digestiva, o en este caso intoxicación por vitamina D, sarcoidosis o hipercalciuria de tipo idiopático. En cuanto a la hipercalciuria resortiva, también podemos ver en segunda instancia que esta es una hipercalciuria estable, no influenciada por la ingesta ni el ayuno. Además que el hiperparatiroidismo primario podría ser una de las causas de hipercalciuria resortiva. También las siguientes son causas de hipercalciuria resortiva, como la osteolisis metastásica, mioloma, osteoporosis, enfermedad de Paget y la enfermedad de Cushing, que la estudiaremos más adelante. En cuanto a la hipercalciuria renal o excretora, veremos que este tipo de hipercalciuria puede ser estable y no influenciada por la ingesta ni el ayuno. En este caso es una hipercalciuria idiopática. También podríamos ver que el origen de este proceso podría ser específicamente la presencia de una acidosis tubular renal tipo 1 o distal, donde la movilización del calcio óseo funciona como un tampón para regular y corregir la acidosis que se genera por un déficit de secreción de hidrogeniones por el túbulo distal renal y que se caracterizaría por también presentar en el paciente hipercalciuria. Bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su gentil atención. Más adelante estaremos estudiando más sobre estos temas. Muchas gracias.